la conformación de Canadá hasta el Tratado de París. Como primer tema, hablaremos acerca de los primeros pobladores, quienes fueron cazadores nómadas que en una hambrienta persecución de caribúes, alces y bisontes, cruzaron desde Asia por el puente continental que una vez unió Siberia y Alaska a través del estrecho de Bering. A medida que los glaciares se retiraban, estos primitivos inmigrantes se fueron desplazando por el continente americano. Alrededor de hace unos 4.500 años, surge otro movimiento importante migratorio, quienes trajeron antepasados de los Yuni desde Siberia. A su vez, hacia el año 1000, una cultura Yuni independiente, los del Thule, cazadores de ballenas del norte de Alaska, comenzó a abrirse camino hacia el este a través del Canadá. Los Thule son antepasados directos de los actuales Yuni. A finales del siglo XV, cuando llegaron los primeros europeos, los pobladores aborígenes se habían expandido más allá de la zona ártica hacia 4 regiones principales de Canadá: el Pacífico, las planicies, el sur de Ontario y la zona del río San Lorenzo. A su vez, dan paso a la era de los descubrimientos, de la mano del famoso vikingo Leif Erikson, quien fue el primer europeo que arribó a las costas canadienses. De hecho, él y su tripulación fueron los primeros europeos que pisaron América. Alrededor del año 1000, exploraron las costas occidentales de Canadá y se establecieron en asentamientos de invierno. En sus puntos intermedios buscaban realizar las reparaciones de sus embarcaciones y reabastecer sus provisiones. Fue difícil para ellos acoplarse, así que finalmente se cansaron del clima hostil y volvieron acá. Para finales del siglo XV, Cristóbal Colón, de manera estratégica, consigue el apoyo de la corona española y en 1492 sale en busca de una nueva ruta marítima hacia Asia. Pero en lugar de llegar a Japón, se topó con unas pequeñas islas en el Mar Caribe. Los monarcas se encontraban muy entusiasmados por las expediciones tan exitosas que había realizado Colón, así que diferentes miembros europeos buscaron realizar nuevas expediciones. Estas estuvieron a cargo de Juan Caboto, quien navegó en 1497 bajo el pabellón inglés en dirección oeste hasta lo que hoy es Terranova y Cap Breton. Caboto no encontró un paso importante o muy codiciado en Europa, así que rápidamente comenzó a ir y venir entre Europa y sus nuevos caladeros de pesca. Así que pronto encontró la base en Red Bay, en Labrador, que se convirtió en el mayor puerto ballenero del mundo. En aquellos tiempos también se buscaba oro, sobre todo teniendo en cuenta que los hallazgos de los conquistadores españoles entre las civilizaciones azteca e inca estaba en su máximo apogeo. El rey Francisco I de Francia tenía la esperanza de encontrar riquezas parecidas al norte helado y encargó una expedición a Jean Cartier. Al llegar a Labrador, Cartier solamente encontró piedras horribles y toscas rocas, según escribió en su diario en 1534. Después de una meticulosa exploración que realizó, desembarca en la península de Quebec para reclamar la tierra en nombre de Francia. Los nativos no lo recibieron de una manera amable, debido a que en poco tiempo realiza el secuestro de 2 de los hijos del cacique, se los lleva a Europa y los regresa después de un año. Entonces fue difícil que se acoplaran en su territorio y surgieron rumores de que había oro, que estaba lleno de oro en el lugar que posteriormente sería Montreal. Así que para 1541 comienza con su tercer viaje. Existe un proceso de transición del comercio cuando aparecen las pieles. Para el rey Francisco I fue importante la riqueza que se generaba a partir de las pieles, y en ese momento estaba en auge la piel de castor. Las transacciones ya estaban definidas al nivel o cantidad de pieles que podían hacer en una transacción. Para 1588 la corona francesa concedió el primer monopolio comercial en Canadá, con el único objetivo
de despertar rápidamente el interés de otros comerciantes. El valor económico de la compañía o de la que tenía a cargo el asentamiento y abastecimiento de las pieles perdió y bajo su control, así que en el origen y en las luchas de estos grupos amerindios surgió un conflicto. Posteriormente, de los franceses contra ingleses se genera un conflicto. Los franceses disfrutaron, se les generó un monopolio de pieles durante las décadas de 1670. Los británicos prepararon, por supuesto, que un desafío formidable, y aparecen los exploradores Rawlinson y Descroziers, quienes estuvieron a cargo de una zona cerca de la bahía de Hudson. El rey Carlos II creó de inmediato la Hudson Bay Company y otorgó el monopolio comercial sobre todas las tierras cuyos ríos y arroyos desembocasen en la bahía. Por supuesto que esta jugada enfureció a los franceses, quienes a su vez provocaron a los ingleses, estableciéndose más hacia el interior. Ninguno de los países tenía derecho a una tierra que no les pertenecía, pero ambos querían el dominio de la región. El conflicto incubado durante las décadas que culminó para 1754, cuando dos países se enfrentaron en la Guerra de los 7 años, la balanza pronto se inclinó a favor de los británicos, cuando tomaron la fortaleza de Louisbourg, lo que permitió controlar el acceso estratégico al río San Lorenzo. Para 1759 sitiaron Quebec y tras escalar los acantilados en un ataque sorpresa, derrotaron rápidamente a los franceses. Fue una de las batallas más famosas y sangrientas de Canadá y costó la vida de generales de ambos bandos. Así que aparece el Tratado de París de 1763 y Francia cedió Canadá a los británicos, lo que posteriormente generaría la administración del nuevo territorio para los británicos. En primer lugar, tenían que afrontar algunos retos como sofocar los levantamientos de las tribus indígenas, como el ataque a Detroit por parte del jefe de los Ottawa. Se empieza a generar un conflicto en donde el gobierno hizo pública la Proclamación Real de 1763, que impedía que los colonos se establecieran del oeste de los Apalaches y regulaba la compra de tierras indígenas. Aunque la intención era buena, su aplicación dejó mucho que desear. Tras la independencia, los conflictos aumentaron y notablemente el número de pobladores debido a la llegada de unos 50,000 colonos que huían de los recién independizados Estados Unidos. La mayoría de ellos se instala en Nueva Escocia y en Nueva Brunswick, mientras que un grupo menor se asentó en la orilla del norte del lago de Ontario y en el valle del río Ottawa, conformando el núcleo de lo que posteriormente sería Ontario. Unas 8,000 personas se instalaron en Quebec, creando la primera comunidad anglófona de importancia dentro del bastión franco-parlante. Sobre Alto y Bajo Canadá, cabe decir que la colonia se dividía en dos, en Alto Canadá, al sureste de Ontario, y el Bajo Canadá, al sur de Quebec. En esta parte fue para satisfacer a los intereses de los colonos que eran favorables al gobierno británico, que se promulgó en la Constitutional Act de 1791, en cual dice esto, ¿no? Que van a estar divididos en estos dos territorios. El gobierno también, por ejemplo, en Quebec conservó las leyes civiles francesas, pero rendían cuenta del sistema penal británico. Y bueno, también había un gobernador por cada código civil británico y un gobernador por colonia, quien nombraba a su gabinete, al consejo legislativo y una asamblea. Los ingleses imponían sobre los franceses la Family Compact y la Chateau Clique, que eran dos élites políticas, cada quien asignada a su respectiva colonia. Esta influencia creció en la guerra de 1812 en un inútil intento de Estados Unidos para apoderarse de Canadá versus el statu quo británico. Entonces, gracias a esto se dio la unificación por prudencia, esta unificación para formar la provincia de Canadá. Y el siguiente tema sería la conformación como una nación independiente, y vamos a hablar del Acta de Norteamérica Británica de 1867,
el cual coincide con la venta de Alaska. Y esta es la primera parte donde se le da autonomía a los canadienses, pues el dominio de Canadá era un gobierno autónomo. Esto fue el 1 de julio, que es el Día de Canadá. Para 1869 se nombra un primer ministro llamado John A. Macdonald, el cual compra Rupert's Land por 300,000 libras. Y pues prácticamente estaba habitado por estos territorios los Métis, y estos territorios deseaban mayor libertad. Los Métis decían que eran sus derechos sobre las tierras y entonces nombran un líder llamado Louis Riel, que es un famoso personaje en la historia de Canadá. Este se apoderó de Fort Garry, obligando a Canadá a negociar. Y bueno, la siguiente frontera fue la Columbia Británica en 1866, donde se fusiona lo que es la Nueva Caledonia con la isla de Vancouver. Esto es alrededor del Valle de Yukon, colinda hasta con Alaska. Y esto se debió, prácticamente se empezó a poblar esa zona a la fiebre del oro, ya que hubo tanto avance migratorio que todos buscaban lo que la llamaban la fiebre del oro. Hubo ferrocarril, para 1885 ya estaba muy desarrollado, y demográficamente hay un incremento, al igual que la riqueza y la rapiña y los ladrones. Entonces para esto se funda la Policía Montada de Canadá, el cual se encargaba de controlar lo que eran los tribus y los maleantes. Ahora es un símbolo nacional. Para el siglo XX, en la etapa de industrialización, hubo un crecimiento económico acelerado debido a esta fiebre del oro. Ellos decían, Wilfrid Laurier, el siglo XIX fue de Estados Unidos y el siglo XX le pertenece a Canadá. Esto prácticamente se vino abajo con la Primera Guerra Mundial y la crisis de la caída de las bolsas en el 1928. Y pues prácticamente referente a la Primera Guerra Mundial hubo un reclutamiento de 300,000 en los frentes europeos, que representa el descontento, sobre todo los francófonos, quienes decían que no era su guerra. Y bueno, ellos se enfrentaron al Parlamento británico, desconocían la injerencia del conflicto. Acaba la Primera Guerra Mundial y pues las bajas se reavivaron en los deseos de autonomía y se trataron de reposicionar económicamente en 1929 en la crisis de las bolsas, pero pues no se pudo. Para esto Mackenzie King hizo saber a Gran Bretaña que ya no podían disponer del ejército y envió diplomáticos a Washington sin autorización. Prácticamente esto no les pareció a los británicos, pero aún así negocian por el Estatuto de Westminster. Canadá se excluye como una comunidad autónoma dentro de la comunidad de las colonias británicas, de la libertad de las comunidades autónomas dentro del Imperio Británico. Las constituciones deben ser aprobadas por el Parlamento británico. Prácticamente este fue su único acuerdo a favor de Gran Bretaña. Y pues bueno, para después Isabel II promulgó el Emporium Main Hill en Ottawa, Canadá, donde se refería a que Canadá es una monarquía constitucional con la estructura parecida a la británica. Fue un cargo simbólico, la reina y la jefa de estado. Esta fue un acta ratificada de todas las provincias menos Quebec, porque ellos ya sabemos que ellos nunca se consideraron canadienses, ellos se sienten aparte. Para 1982 por fin se le cede la autonomía a Canadá por la firma de la Constitución, y aquí habla de esta Constitución que es una monarquía parlamentaria federal, una monarquía porque es un jefe de estado, parlamento porque hay cortes y parlamentos, y federal porque la figura de las provincias con cierta autonomía unidos por una ley general.